¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy. Porque, chicos, miren, el día de hoy tenemos un video algo divertido o interesante, chicos, porque vamos a retomar pues una miniserie que ya subí hace más de un año, bueno, hace un año exactamente, y es la de donde solo puedo usar jefes de reactor en el PvP. Ya saben, los jefes de reactor, los que pertenecen a estos reactores, valga la redundancia, lo que son los jefecitos, que si estos, que si este, o bueno, obviamente o este, que estamos en la rotación. Obviamente, aunque no le dediqué un video, ya tengo todos los reactores completados, lo cual es un logro que a lo mejor le haga un videito, pero fue algo que no me di cuenta y fue cuando completé el Dark Fantasy. Así que hoy vamos a ir al PvP y a jugar con solo jefes de reactor. Por ahora les voy a mostrar los que tengo maxeaditos hasta ahora más o menos. Obviamente Zeus, bueno, de hecho tengo dos Zeus, pero uno es el que tengo maxeado. Tenemos el Basilisco S-Dragon. Por acá tenemos, bueno, el Songila no está maxeado, tristemente. Robo Fuerte tampoco. Y bueno, lo bueno es que también disponemos de original. Y no recuerdo qué otro mutante, porque en el video pasado, guau, recuerdo que nada más tenía 3 mutantes para jugar como jefes de reactores, que era Zeus, Basilisco S-Dragon y la Lily. Pero claro, cuando yo subí ese video no existía el Aratomis, así que espero no encontrarme con los mutantes metas de siempre para que por lo menos podamos ganar, porque en ese video solamente creo que de 5 batallas gané solo una, y porque el rival tenía una defensa con Colossus o algo así, no recuerdo. Así que vamos a ver si tenemos suerte el día de hoy y podemos ganar un par de batallas. Me conformo contra, pues, señores que solo tienen jefes, yo solo usando jefes de reactor. Así que, ok, me voy a llevar el Zeus. De hecho, en este combate no veo mal al original. Basilisco S-Dragon tampoco lo veo mal, pero tengo que llevarme a su Cyber, obviamente. De hecho, son los únicos 3 jefes de reactor que puedo usar en este combate, ¿no? Porque los otros no están maxeados. Y Soundkiller en verdad está muy, pero que muy bajo de nivel. Así que el rival indica un Cyber, un Galáctico, un Zoomorfo y lo demás en sable. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos ganar el combate con solo jefes de reactor. Así que... ay, casualidad, me ganan velocidad con su Zeus. Ok, ignora mi Zeus por la diferencia de Evo. Me vuelvo demente. Me vuelvo demente, así que ok, 2 puntos negativos. Bueno, ni tan negativos. Creo que podemos ganar gracias a nuestro Zeus. ¿Oyeron? Creo. Para ver, porque si hago esto, su madre de dragones se one-shoteará al original. Bueno, original, serviste. Ey, de hecho, por 10.000 de vida casi no le da el daño. Ahora su Zeus ataca por acá. Perfecto. Nuestro Zeus acá. ¡Ojo! Y yo creyendo que Zeus estaba fuera del meta. Y que no has carreado. ¡Oh! ¡Bro! ¡Vamos! Primera victoria gracias a, pues ya saben, aprovechar la IA del PvP. ¡Qué pro! Y que ignoran al Zeus. Y ojo, que suben de nivel nuestros mutantes. Y ¡vamos! Primer combate y primera victoria de 100 puntos. Sí se pudo, banda. Sí se pudo. Así que hasta que nos sacan full míticos. Y ya sé que en este momento voy a perder. Me sacan full míticos y ya sí que en este momento voy a perder. Ok, rival tiene heredero. Archivista creo que es la cosa. Y pesadilla viviente. Así que no podemos llevar al Zeus tristemente. Basilisco sí sirve. Original tiene la misma velocidad del archivista. Así que no va a servir. Guau, entonces ¿qué otro jefe de reactor yo tengo para este combate? ¿Qué otro? Mr. Marvelous tampoco lo tengo maxeado. Garlock. Nah, Garlock tampoco. O sea, bro, tiene archivista y tiene pesadilla. ¿Qué va a ser Garlock? Olvidé que también puedo usar el Garlock, pero es que
¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada en este combate, chicos. O sea, tengo que meter otro jefe de reactor, pero que tanquee. Koutar el Cruel. Que va a estar tanqueando. Chicos, no lo sé qué podemos hacer en este combate. Obviamente aquí vendría muy bien, aunque no lo crean, el Zone Killet. No muy bien, pero es que no tiene nivel y puede caer de pesadilla con archivista combinado. Oh, ¿qué puedo hacer, papus? Ok, Zeus no me sirve. Garlock ni en broma va a durar el combate y va a ser simplemente un... O lo uso de tanque. Si uso el Garlock de tanque... Nah, es que no va a durar nada. Si uso el Garlock de tanque puede dejar vivo al original. Y el original, bueno, se puede llevar a su pesadilla. Y podemos usar etiqueta en contra de su archivista. Ok. Bueno, Garlock, o sea, tú no tienes la mejor vida del juego... Pero es que eres el único que puedo usar como tanque en este momento. Y de hecho creo que la pesadilla... va a ser, prefiere hacer múltiple porque es sobradísima. Ok, lo bueno, le ganamos en velocidad a su archivista. Ya va, archivista 5.26 de velocidad. Olvidé esa tontería. Archivista es... bro, soy tonto. Ok, me llevo al archivista porque él solito se hace el combo. Por favor. Tocaría usar etiqueta, tocaría usar la etiqueta. Lo malo, que el Garlock es capaz de llevarse a la pesadilla en menos 25%. Para ver, 125, 75, pego 180, ok, sí. Guau, grande el Garlock, bueno, 190. Matemáticas ahí casi al 100%. Se llevan al original, pero no importa, porque tenemos en el campo al basilisco, doble fortalecido, nos curamos y le quitamos una barbaridad. Y de hecho el Garlock debería de dar el daño porque lo tengo armado con vida forta y velocidad, que es lo correcto. Y ¡ojo! ¡Qué buena! ¡Ojo! Ya 2 victorias, hemos cumplido la meta del video con solo jefes de reactor. Claro, en este no tocó usar etiqueta. Pero me parece increíble. Y ok, siguiente rival, Galáctico Somorfo, Galáctico Sable, Full Mítico. Es que no, es que bro, es que apenas me sacan archivista y ya, el combo de reactor se va a la vergui. Ok, aquí puedo llevar doble Zeus, de hecho, parece que solamente tiene un mutante de múltiple. Y si uso la etiqueta en el mutante del múltiple, mi combo de doble Zeus haría todo, ¿no? Ok, disculpen la congestión nasal, me voy despertando. Sí, ¿verdad? Confío. Es que claro, puede tener Aratomis, Archivista y un Galáctico Somorfo. Eso también lo estoy descartando. Y si llega a tener eso, ya, valí cochi. ¿Me arriesgo? No, creo que aquí voy a meter al original. Otra vez, el original. Zeus, amiguitos, usemos la etiqueta pues más fuerte que tengamos. Hay diferencia de Evo. Ok, sí tenía mutante de doble múltiple, pero ojo, si traía el doble Zeus, sí me iba a ir bien. O sea, sí iba a poder ganar el combate, creo. Lo malo. Sí, Papu podía ganar si traía doble Zeus. Pero bueno, mala suerte, ¿no? Mala suerte, no todos los combates adivinamos. Ok, malas noticias. Si queremos el Zeus todavía con vida, hay que usar la etiqueta en el Gloober. Pero ¿qué pasa? Que después no vamos a poder llevarnos al Leviatán. Y un múltiple de Leviatán va a pegar mucho, más que todo porque le va a pegar a Basilisco y a eso, y tampoco... Pero claro, es la mejor decisión porque nos quedaríamos con un mutante... Uf, no apoyo la decisión, pero es que es un 50-50. O sea, vamos a ver si tenemos suerte con los siguientes turnos. Ok, por aquí... Y al original ni en broma le da el daño, ¿verdad? 140. No, o sea, es que original no es un mutante de daño. Ok, Basilisco va a ser múltiple. Al heredero no debería... ¡Uah! ¡Qué casualidad tiene ataque! ¡Casualidad tiene orbe de ataque su heredero! Creo que sí le va a dar el daño para one-shotearse al original. Pero ok, cuidado, todavía... Es que claro, ahora la nueva curación del original es poderosa. Ay, bro, sí le daba el one shot. Aunque usar etiqueta sí le dio el one shot. Ok. Hay fe, papus. Ok, tenemos suerte si nos sale un crítico. O sea, solamente si nos va a salir un crítico.
De resto estamos perdidísimos. ¡Ah, que sacó doble turno! ¡No! ¡Que me sacó doble turno! ¡Concha tu madre! Ay, es verdad, tenía... Olvidé la tan basura velocidad que tenía el basilisco. No, casi se ganaba este combate. O sea, bueno, decía casi. Pero ok, ya sabemos que tiene, perdón. ¿Será que le podemos ganar con lo que he mencionado? Con lo que es el doble Zeus. Pero me dará el daño para el Gloober. Esa es la incógnita, porque el segundo no está maxeado, les recuerdo. De hecho, este tampoco está maxeado. Pero, ¿qué más? Lo vamos a intentar. Me llevo al original simplemente porque ataca primero que Heredero y primero que su Leviatán. Porque si llevo Basilisco, ok. Si ataca primero Leviatán, one shot a los dos Zeus. Así que, ok. Recemos que nos dé el daño con Zeus. Que, estoy teniendo miedo. Creo que no nos da el daño. Porque no están maxeados. Dirá, Manu, tú sí te quejas. No, en verdad, papus. En verdad. Que no esté maxeado se nota. O sea, un Zeus, un mutante que es solamente de daño por turno. Si no está al máximo, lo vas a anotar. Para ver. Tú. 125 y este. Ah, ¿verdad? Que el segundo es full daño. ¡Oh! Lo olvidaba. Que el segundo yo tengo uno armado full daño. Es que, chicos, tengo meses que no uso el Zeus. Tengo meses. Ok, aquí no vamos a ser tan tontitos. No vamos a recibir respuesta de Leviatán. Aunque da igual, no nos mata Leviatán. ¿Sí? Oh, vamos. Es cierto, Leviatán no nos mata con respuesta. Ni que le paguen. Lo malo es que queda muy poca vida. Uy, oh, perfecto. Como les dije, chicos, si yo me traía al principio el combo que tenía en mente, que era doble Zeus, la ganaba. Y efectivamente, y miren, se tanquea el original, ahora sí el ataquecito. Luego tenemos 100.000 turnos con Zeus. Vamos, que el combo de jefe de reactor como que está mejor para este meta. Y ojo, porque no me he encontrado el típico combo de Aratomis, Heredero, Archivista en el mismo... O Asteroide. Me topaba Asteroide y ya te digo yo que mi combos valían vergui. Aunque tenía el original, pero el original no se puede llevar a 3. Así que, ¡ojo! 3 victorias nos llevamos en el video. Ya me conformo con esto y 100 puntitos. ¡Guau! Tremendo. Los jefes de reactor, pues al parecer no se han ido a la vergui. Y ojo, que Zeus sigue más fuerte que nunca. Pero el meta, ya saben, de puros intermediarios, pues el Zeus casi no convence, pero como que lo usaré más seguido. Ahí han notado que tengo meses sin jugar con Zeus. Bueno, meses no, tengo como 2 meses sin jugar con Zeus. Debido al último nerf y al buff a los intermediarios. Así que chicos, espero les haya gustado el video. No olviden dejar ese poderoso like, chicos, porque si este video supera los 500 likes, pues tendremos pues alguna tercera parte. Maxearemos el Sounquila o Robo Fuerte. Probaremos otros jefes de reactor. O déjenme una idea para este tipo de videos de jugar específicamente con ciertos mutantes. A algunos les gustará pues de jugar solo con necros, con sables, con exclusivos. Así que revienten ese botón del like. Y bueno, tampoco olviden suscribirse. Les agradezco un montón el apoyo, ya que hemos llegado a los 30.000 suscriptores. Y bueno, ya hicimos pues un evento especial en aquel día, a la semana pasada. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Bird is the name, Baller did the chain, Tono for the watch, Busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, that's all, ride with the mob, suck a nigga, that's all, ride with the mob, suck a nigga, that's all. Hey yo, I'm the X-Fine, why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave me.